En algún lugar del mundo, existen bebés obligados a llorar para atraer la buena suerte. Comunidades donde una mujer se casa con varios hermanos a la vez. Tribus que sacan a sus muertos de la tumba para vestirlos y convivir en sus casas. E incluso lugares donde el marido legal está muerto. Esto no es ficción, son rituales reales que siguen ocurriendo hoy. Ponte cómodo y dale like a este vídeo porque estás a punto de conocer las tradiciones más perturbadoras, extrañas y fascinantes del planeta. Empezamos. El reino donde no existe el matrimonio ni los celos, y las mujeres eligen amantes. Mosuo, China. Existe un lugar en el mundo donde no existe el matrimonio, donde las mujeres eligen a sus amantes, e incluso pueden hacerlo cada día. Un reino donde son ellas las que mandan, y los hombres no se quedan en sus casas a pasar la noche. Y donde nadie considera esto una traición. Aquí no hay bodas, no hay divorcios, no hay discusiones por herencias. Y tampoco existe el concepto de pareja exclusiva, tal y como lo entendemos la mayoría de nosotros en Occidente. Este lugar es real, y se conoce como el Reino de las Mujeres. Se encuentra en las remotas montañas de Yunnan, en el confín entre China y el Tíbet, una de las regiones más aisladas, bellas y misteriosas del planeta. Un territorio de valles profundos, bosques cerrados y montañas sagradas, donde el tiempo parece haberse detenido hace siglos. Allí, alrededor del lago Lugu, vive una etnia conocida como los Mosuo, una sociedad que ha construido su forma de vida sobre una idea radicalmente distinta. Para ellos, la mujer es el centro absoluto de la familia. Es por ello que son ellas quienes administran la casa, las tierras, el dinero y las decisiones importantes. La herencia siempre pasa de madre a hija, y los hijos permanecen toda su vida en el hogar materno. Los hombres no se mudan con sus parejas, no forman familias nucleares. Ellos viven con sus madres, sus hermanas y sus sobrinos. Y aquí es donde todo cambia, ya que entre los Mosuo no existe el matrimonio tradicional. En su lugar practican lo que ellos llaman matrimonio ambulante, un sistema en el que las mujeres eligen libremente al hombre con quien desean pasar la noche. Él acude a su casa cuando cae la oscuridad, y al amanecer se marcha. No hay convivencia, no hay contratos, y tampoco hay promesas de por vida. El hombre no se queda, no manda, no hereda y tampoco reclama. Y de esta manera, la casa, los hijos y la continuidad del linaje pertenecen siempre a la mujer y a su familia. Lo más desconcertante, más aún que este matrimonio ambulante único en el mundo, es que en esta sociedad no existen los celos. Entre los Mosuo nadie espera exclusividad ni amor eterno, nadie vigila al otro y nadie considera las relaciones íntimas como infidelidad. Simplemente no forma parte de su forma de entender el mundo. Desde una mirada occidental, este sistema puede parecer caótico o incluso provocador, pero la realidad es exactamente la contraria para ellos y ellas, ya que, gracias a este modelo, los Mosuo han creado una sociedad sin divorcios, sin disputas por herencias y sin familias rotas. En países como Estados Unidos o España, más del 41% de los matrimonios terminan en divorcio. Entre los Mosuo, el divorcio no existe porque el matrimonio, tal y como lo entendemos, tampoco existe. Cuando no hay propiedad sobre la pareja, tampoco hay ruptura legal que gestionar. En una región de montañas peligrosas, inviernos extremos y aldeas aisladas, este sistema ha demostrado ser sorprendentemente estable. La mujer garantiza la continuidad del hogar, la seguridad de los hijos y la cohesión familiar, mientras los hombres siguen formando parte activa del clan materno. Nada de esto nace del capricho ni del libertinaje, sino de la supervivencia. Como verás a lo largo de este viaje, el motor principal de la mayoría de estas tradiciones y rituales tan controvertidas y diferentes a lo que la mayoría de nosotros entendemos como normal. Además, la geografía que los rodea, templos colgados en acantilados, aldeas levantadas sobre terrazas imposibles y montañas sagradas a las que casi nadie tiene acceso, ha protegido esta cultura durante siglos, manteniéndola casi intacta frente al mundo moderno. Y quizá por eso, mientras muchas sociedades luchan contra divorcios, conflictos familiares y soledad, los Mosuo siguen viviendo bajo reglas que para muchos resultan impensables.
pero que para ellos son simplemente la forma más lógica de vivir. Ahora sé directo. ¿Serías capaz de vivir sin celos como los Mosuo? ¿Sí o no? No hace falta que respondas ahora, pero quédate con esa idea en la cabeza. Y si crees que lo de los Mosuo ya es difícil de encajar, lo siguiente rompe cualquier idea de fidelidad. Viajamos ahora a África, a una de las tribus más bellas y fascinantes del planeta, donde antes de casarse, el novio debe cumplir una tradición que para muchos resulta simplemente inconcebible. La tribu, donde el novio tiene relaciones con una pariente de la novia antes de su boda. Namibia. En las vastas y abrasadoras tierras de Namibia, donde el desierto parece no perdonar errores y la supervivencia depende del grupo, vive la tribu Himba, considerada por muchos como una de las más bellas de África y de la Tierra. Detrás de su estética inconfundible y su profunda conexión con la naturaleza, los Himba conservan una tradición matrimonial capaz de dejar sin palabras a cualquiera que la descubre por primera vez. Y no se trata de la famosa hospitalidad extrema de la que algunos hablan, esa en la que un jefe tribal puede llegar a ofrecerte cama e incluso esposa, algo de lo que hablaremos más adelante desde un rincón helado del planeta, junto a una tribu muy distinta a los Himba. Entre los Himba, el camino hacia el matrimonio comienza mucho antes de la boda. Antes de que un hombre pueda consumar su unión con la mujer con la que va a casarse, debe cumplir un ritual previo que nada tiene que ver con lo que en Occidente entendemos como una boda tradicional. Según esta costumbre ancestral, antes de unirse a su futura esposa, el novio debe mantener una relación ritual con una pariente femenina de ella. Dicho así, puede sonar extremo o incluso inaceptable desde una mirada occidental. Sin embargo, para los Himba no hay escándalo, ni tabú, ni traición, sino todo lo contrario. Para los Himba este ritual no es una provocación ni un acto sin sentido. Es la manera de sellar una alianza entre familias, de dejar claro que la unión no empieza solo entre dos personas, sino entre dos linajes completos. En su forma de entender la vida, el matrimonio no se limita al amor o a la convivencia, sino que es un compromiso colectivo que debe nacer fuerte, protegido y con futuro. Por eso, desde el primer momento, esa unión queda marcada de forma profunda, casi sagrada, como una forma de asegurar fertilidad, estabilidad y equilibrio entre ambas familias. Para los Himba, este acto también tiene un significado simbólico relacionado con la transferencia de energía y vitalidad entre familias. Puede que te cueste comprenderlo, y es normal. Pero lo realmente interesante es que esta no es ni la única ni la más controvertida de sus costumbres. Entre los Himba, la hospitalidad extrema también forma parte de la vida. Ofrecer refugio, alimento y un lugar donde pasar la noche a un visitante es sagrado, incluso si eso implica compartir mucho más de lo que la mayoría estaría dispuesto a ofrecer. De muchas de estas uniones nacen bebés, y lo que ocurre con los bebés en uno de los países más fascinantes del mundo, te aseguro que tampoco lo habrías imaginado nunca. El festival, donde los bebés son obligados a llorar para atraer buena suerte. Japón. ¿Quién podría imaginar que existen padres que hacen cola, sonríen y sacan fotos mientras entregan a sus bebés para que sean asustados por hombres enormes, muchas veces con máscaras monstruosas o caras que dan miedo solo con un objetivo: hacerlos llorar lo más fuerte posible? Aunque te cueste creerlo, esto no es una pesadilla ni una exageración, sino una tradición real y muy antigua de Japón conocida como Nakizumo, el famoso festival del bebé llorón. Durante este ritual, los bebés son presentados en un escenario frente a decenas de personas mientras luchadores de sumo, figuras imponentes, con cuerpos gigantescos y expresiones fantasmales, intentan provocar el llanto del pequeño mediante gestos exagerados, miradas intensas y sonidos graves. El objetivo es claro, aunque pueda sonar raro. Cuanto antes y más fuerte llore el bebé, mejor. Puede parecer cruel desde fuera, pero para las familias japonesas ocurre justo lo contrario. Según la tradición, el llanto expulsa a los malos espíritus, protege al niño de enfermedades y le asegura una vida larga, sana y próspera. Aquí, llorar no es algo negativo, es una bendición. El Nakizumo se celebra cada año en templos y santuarios, especialmente en Tokio, y reúne a familias de todo el país.
Los bebés visten trajes tradicionales y son sostenidos por los luchadores de sumo mientras el público observa en silencio, esperando ese primer llanto que para ellos significa protección y fortuna. El bebé que llora primero, o el que lo hace con más fuerza, es considerado el ganador del ritual y sus padres lo reciben orgullosos, convencidos de que ese llanto será el primer paso hacia una vida afortunada. Y aunque pueda parecernos extraño, este festival deja algo muy claro. En culturas tan distintas como Japón o las tribus del desierto africano, muchas tradiciones nacen del mismo lugar, del miedo a la enfermedad, del deseo de protección y de una obsesión común a todos los seres humanos, sin importar dónde vivan: asegurar la supervivencia de los hijos. Y si crees que el instinto de proteger la vida es el límite de lo que una cultura puede hacer para sobrevivir, espera a ver hasta dónde pueden llegar cuando lo que está en juego es el nombre de un muerto. Porque hay lugares donde la vida no se protege haciendo llorar a un bebé, sino casándolo con alguien que ya no existe. El pariente que engendra hijos para un hombre muerto. Matrimonio post-mortem, Sudán del Sur. La presión por mantener vivo un linaje es tan intensa en algunas regiones de África como Sudán del Sur, que ha dado origen a uno de los rituales más desconcertantes del planeta, no por su nombre, sino por la forma en la que se vive. Un ritual que parece extraído de un antiguo libro sagrado, pero que sigue practicándose hoy, el conocido como matrimonio post-mortem. En este país y mediante esta tradición, la muerte no pone fin a una unión, y a veces ni siquiera la impide. Aquí, cuando un hombre muere sin haber formado familia, su historia no puede quedar incompleta. Para estas comunidades, que un nombre desaparezca es una tragedia mayor que la propia muerte. Por eso, la familia del fallecido paga una dote completa, como si ese hombre, aunque ya no esté, fuera a casarse de nuevo por primera vez con la viuda. No es un gesto simbólico, es un contrato real, reconocido por el clan y respetado por toda la comunidad. Tras el pago, la mujer es unida al difunto mediante un ritual específico que la convierte, legal y socialmente, en la esposa de un hombre muerto. Desde ese momento su marido existe solo en el recuerdo y en el nombre, pero su estatus es completamente real. A partir de ahí entra en escena una figura clave. Un hombre vivo, normalmente un familiar cercano del fallecido, es elegido para garantizar descendencia. Su papel es claro y limitado. No será esposo, no tendrá derechos, no ejercerá autoridad. Su función es una sola: asegurar que el linaje continúe. En muchos casos, estos matrimonios pueden durar apenas 45 minutos. Ese es el tiempo que el clan considera suficiente para cumplir con el deber. No hay convivencia, no hay relación emocional, no hay vida en común. Es un acto estrictamente funcional, destinado a que el hijo que nazca lleve el nombre del difunto y pertenezca legalmente a él. Y lo más impactante de todo es que el hombre elegido no puede negarse. No es una decisión personal, sino una obligación cultural. Rechazarlo sería desafiar la ley del linaje, una falta grave que puede costarle prestigio, protección y su lugar dentro del grupo. En comunidades donde la familia lo es todo, negarse equivale a quedar completamente solo. Una vez cumplido el ritual, el hombre se retira para siempre. La mujer continúa casada únicamente con el difunto. Los hijos pertenecerán a su marido muerto. Y el hombre vivo regresa a su vida sin reclamar nada, como si nunca hubiera estado allí. El matrimonio post-mortem existe para eso, para cerrar un deber espiritual, para cumplir con la tradición y para asegurarse de que, aunque el cuerpo haya desaparecido, el nombre jamás muera. Y este tipo de realidades solo se cuentan así, sin adornos, sin filtros y sin miedo a incomodar. Por eso estás aquí, y por eso viajas con nosotros en Mundo sin Censura. Pero en algunos lugares del mundo, la muerte no solo no rompe el vínculo, ni siquiera significa una despedida. Porque existen comunidades donde los muertos no se entierran, no se despiden y no se van. La sociedad donde los muertos siguen viviendo en casa. Toraja, Indonesia. En las montañas de Sulawesi, en Indonesia, existe una sociedad donde la muerte no marca una ruptura inmediata, sino una transición lenta, íntima y profundamente humana. Aquí viven los Toraja, un pueblo conocido por su arquitectura única, sus rituales ancestrales
y por una relación con la muerte que desafía por completo nuestra manera de entender el final de la vida. Sus casas tradicionales, llamadas tonkonan, tienen forma de barco. No es un capricho estético. Para los Toraja, el barco simboliza el viaje del alma entre mundos, la conexión entre la tierra y el más allá. Y esa idea no se queda en la arquitectura, se refleja en toda su forma de vivir y de morir. Entre los Toraja, cuando una persona fallece, no se la entierra de inmediato. Durante meses e incluso años, el difunto permanece en casa, formando parte del día a día de la familia. No como un recuerdo lejano, sino como una presencia constante. Los familiares le hablan, le ofrecen comida y bebida, lo incluyen en las conversaciones y en la vida cotidiana. Para ellos, esa persona no está muerta en el sentido absoluto, sino en un estado intermedio, esperando el momento adecuado para partir definitivamente. Esta convivencia permite una despedida lenta, sin prisas, sin rupturas bruscas. El miedo da paso al respeto, y la ausencia se transforma en compañía. Para los Toraja, el amor no termina con la muerte, simplemente cambia de forma. Este largo periodo de espera tiene un motivo muy claro: la ceremonia funeraria. Para los Toraja, el funeral no es un acto rápido ni silencioso, sino uno de los eventos más importantes de toda una vida. Una celebración monumental que honra al difunto y asegura su lugar en el más allá. Durante ese tiempo, la familia ahorra, se prepara y organiza un ritual que incluye música, danzas y la participación de toda la comunidad. Y aquí entra uno de sus rituales más conocidos, el manén, la llamada limpieza de los antepasados. Cada cierto tiempo, los Toraja desentierran a sus difuntos, los limpian cuidadosamente, los visten con ropa nueva y los presentan nuevamente ante la comunidad. No como un acto macabro, sino como una muestra de cariño, respeto y continuidad. En ese momento, los muertos vuelven simbólicamente a la vida social. Se les honra, se les recuerda y se reafirma que, aunque ya no estén físicamente entre los vivos, siguen formando parte de la familia. Para los Toraja, los difuntos no desaparecen. Siguen siendo miembros activos de la comunidad, guardianes del linaje y parte esencial de la identidad colectiva. Esta relación constante con la muerte refuerza los lazos familiares y comunitarios y convierte el duelo en un proceso compartido, acompañado y profundamente humano. Tal vez por eso, en una región marcada por una naturaleza extrema, volcanes activos y un entorno tan bello como implacable, los Toraja han aprendido que la muerte no es el final del camino, sino simplemente otra etapa del viaje. Si esta parte te ha parecido increíble, un like nos dice que vamos por buen camino y nuestro trabajo ha merecido la pena. Un viaje que, para cualquier forastero, puede resultar mucho menos inquietante que el que vive quien llega como invitado a las tierras heladas del Ártico. Porque entre los esquimales inuit existe una forma de hospitalidad tan radical que no puede rechazarse sin consecuencias. Una hospitalidad que pone a prueba tus creencias, tus límites y tu propia supervivencia social. La hospitalidad que no se puede rechazar, vivir como invitado entre los Inuit, Alaska y Groenlandia. En las regiones más frías y aisladas del planeta, donde el hielo lo domina todo y la supervivencia depende por completo del grupo, existen normas sociales que pueden resultar difíciles de comprender desde fuera. Entre algunas comunidades inuit del Ártico, la hospitalidad no es solo una muestra de cortesía, es una ley no escrita. Para quien llega por primera vez a estas tierras, hay un detalle que suele provocar desconcierto absoluto. Si un viajero es invitado a pasar la noche en el hogar de una familia inuit, el anfitrión puede ofrecer algo que en nuestra cultura resultaría impensable: compartir su intimidad como señal de confianza y aceptación dentro del grupo. Este dato no procede de rumores ni de relatos modernos exagerados. Fue documentado ya en estudios antropológicos clásicos como el libro The North Alaskan Eskimo, A Study in Ecology and Society, una de las obras de referencia más citadas sobre la vida tradicional inuit en Alaska, donde se explica cómo estas prácticas formaban parte del tejido social en comunidades extremadamente aisladas. Según recoge este estudio, en determinadas zonas, rechazar esa hospitalidad podía interpretarse como una ofensa grave, no como una cuestión moral,
sino como una señal de desconfianza que rompía el equilibrio social del grupo. Aquí conviene hacer una aclaración importante, un matiz que casi nunca se explica bien. Esta tradición no implicaba imposición. En la mayoría de los casos, eran las propias mujeres quienes decidían si deseaban o no participar. Dentro de estas comunidades, las mujeres inuit han sido históricamente respetadas y valoradas por su fortaleza, su capacidad de trabajo y su papel clave en la supervivencia colectiva. El origen de esta costumbre no tiene que ver con el deseo, sino con algo mucho más básico: la supervivencia. Las comunidades inuit estaban formadas por grupos humanos muy reducidos, enfrentados a un entorno brutal donde la cooperación, la confianza y la cohesión social lo eran todo. Estas prácticas ayudaban a reforzar los lazos entre familias, evitar conflictos internos y garantizar la continuidad del grupo en un lugar donde quedarse solo podía significar la muerte. Hoy en día, son muy pocas las comunidades que mantienen esta tradición de forma activa, pero allí donde aún persiste, se entiende con la misma seriedad que hace siglos. Rechazarla no era una simple decisión personal, sino un gesto capaz de romper la armonía del grupo. En un lugar donde el frío puede matar en cuestión de horas y donde nadie sobrevive en solitario, la confianza no es una idea abstracta, es una cuestión de vida o muerte. Y lo más interesante es que esta necesidad de preservar la armonía social no es exclusiva del Ártico. Porque a miles de kilómetros de aquí, en la región más alta del planeta, existe una cultura que resolvió el problema de una forma aún más radical, haciendo que varios hermanos se casaran con una sola mujer. La sociedad, donde varios hermanos comparten a la misma esposa. Poliandría fraternal, Nepal. En algunas de las aldeas más remotas del Himalaya, existe una forma de matrimonio que rompe por completo con todo lo que creemos saber sobre la pareja, la fidelidad y la familia. Aquí, una mujer puede casarse con varios hermanos a la vez y convertirse en la única esposa de todos ellos. No es una leyenda ni una costumbre del pasado, es una práctica real que aún persiste en regiones de Nepal y en comunidades como los Nimba. Rodeados de montañas heladas, caminos imposibles y meses enteros de nieve, esta tradición no nace del capricho, sino de la necesidad. En estas alturas extremas, cada mano cuenta y cada persona es esencial para sobrevivir. Si cada hermano formara su propia familia, las tierras se dividirían hasta volverse inútiles y el sustento de todos estaría en peligro. Compartir una sola esposa es para ellos la forma más eficaz de mantener unida a la familia y proteger la herencia. En la práctica, la mujer convive con todos los hermanos bajo el mismo techo. Cada uno asume un rol distinto dentro del hogar. El hermano mayor suele encargarse de las decisiones importantes, mientras que los más jóvenes aportan fuerza, trabajo y apoyo en las tareas más duras del día a día. No funciona como varias parejas separadas, sino como un solo equipo. Para la mujer, este tipo de matrimonio ofrece algo fundamental en un entorno tan hostil: seguridad. Siempre hay alguien que cuida del hogar, del ganado o del campo, especialmente durante los inviernos, cuando las aldeas pueden quedar completamente aisladas durante semanas. Si uno enferma o sufre un accidente, los demás mantienen a flote a la familia. Para los hermanos, las ventajas también son claras. No hay disputas por herencias, no existen divisiones familiares ni competencia interna. Comparten esposa, sí, pero también comparten responsabilidades, futuro y supervivencia. En un lugar donde la vida es dura y solitaria, la familia no se fragmenta, permanece unida. Lo que más sorprende a quienes descubren esta tradición es un detalle clave. Aquí los celos prácticamente no existen. Los hermanos han crecido juntos, han trabajado codo con codo desde niños y han aprendido que la prioridad absoluta no es el individuo, sino el grupo. La supervivencia está por encima del deseo personal. Existen además normas muy curiosas. En algunas aldeas, si uno de los hermanos es demasiado joven, la mujer espera a que alcance la edad adecuada para integrarse en el matrimonio. En otras, la unión comienza con el hermano mayor y los demás se incorporan con el tiempo, de forma natural y sin conflicto. No hay dramatismo, ni rupturas, ni escándalos. Y aunque no es habitual,
En ciertas zonas del Himalaya, esta forma de vida se conecta con otra costumbre igualmente extrema: la hospitalidad absoluta. En regiones tan aisladas, ofrecer refugio, comida e incluso compartir el espacio más íntimo con un viajero exhausto ha sido, en casos muy concretos, una cuestión de supervivencia más que de moral. Como estás viendo a lo largo de este viaje, ninguna de estas tradiciones nace del azar. Todas responden a la misma realidad: sobrevivir. En los lugares más fríos, más aislados y más duros del planeta, amar, casarse y formar una familia no es una elección romántica. Es una estrategia para seguir con vida. Aquí no hay romanticismo, solo supervivencia. ¿Te parecería bien o sería inaceptable para ti? Compartir una esposa, renunciar a los celos o romper con la idea de pareja exclusiva no es una provocación cultural, sino una solución práctica frente al hambre, el aislamiento y la muerte. Y cuando crees que ya lo has visto todo, cuando piensas que ninguna sociedad puede ir más lejos en esta forma de entender las relaciones humanas, existe una última realidad que rompe por completo cualquier esquema. Porque si en el Himalaya varios hermanos comparten a una sola mujer para mantener unida a la familia, en el corazón de África hay una sociedad que dio el paso definitivo. Y atención, porque esta última no es la más violenta ni la más antigua, pero sí una de las que posiblemente más incomoda a quien la escucha. Un lugar donde no son los hombres quienes comparten esposa, sino las mujeres quienes pueden tener varios maridos legales al mismo tiempo. La tribu africana donde una mujer puede tener muchos maridos. Irigwe, Nigeria. En el centro de Nigeria, en la región montañosa del estado de Plateau, vive una etnia poco conocida incluso dentro de África: los Irigwe. Una sociedad que durante décadas llamó la atención de la antropología y que fue estudiada en profundidad por investigadores como Walter Sangri, quien documentó uno de los sistemas matrimoniales más desconcertantes y reales del continente. Porque entre los Irigwe, el matrimonio no se entiende como una unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Aquí, una mujer puede contraer matrimonio con varios hombres legales a lo largo de su vida e incluso mantener más de una unión al mismo tiempo. Cada uno de esos maridos pertenece a un clan distinto y vive en su propia aldea. Y este detalle lo cambia todo. La mujer no rompe matrimonios al casarse de nuevo, ni abandona vínculos anteriores. Al contrario, las mujeres Irigwe se desplazan entre comunidades, viviendo por temporadas con cada uno de sus esposos y siendo reconocidas plenamente como esposa en cada lugar al que llegan. Visto desde fuera, este sistema suele interpretarse como provocador, caótico o incluso incomprensible. Pero dentro de la cultura Irigwe no tiene nada que ver con el deseo ni con la transgresión moral. Es una estrategia social de supervivencia. Durante generaciones, este modelo permitió a los Irigwe conectar clanes, reducir conflictos armados, crear alianzas estables y asegurar redes de protección mutua en una región históricamente marcada por la escasez, la alta mortalidad y la inestabilidad. Según los estudios clásicos de Walter Sangri, un solo matrimonio Irigwe podía conectar hasta 5 clanes distintos al mismo tiempo. En una región con conflictos recurrentes, esto convertía a una sola mujer en algo clave: un puente vivo de paz, alianzas y protección mutua. Por eso, los hijos nacidos de estas uniones no pertenecen de forma exclusiva a un solo hombre. La paternidad se diluye dentro de una responsabilidad compartida entre distintos miembros del grupo, lo que garantiza que los niños estén siempre protegidos, incluso si uno de los maridos muere, migra o desaparece. En este sistema, la mujer se convierte en el eje de la estabilidad social, no como objeto, sino como puente vivo entre comunidades. Este modelo fue ampliamente documentado por la antropología clásica del siglo XX, pero rara vez se explica de forma completa, y cuando se hace suele sacarse de contexto, porque estas tradiciones no existen aisladas, forman parte de una lógica humana mucho más amplia. Son el resultado de siglos de adaptación, de ensayo y error, de culturas que aprendieron que sobrevivir no siempre pasa por el amor romántico, los celos, la exclusividad o los modelos de familia que hoy damos por universales. Por eso, cuando observamos a los Irigwe junto a los Mosuo, los pueblos del Himalaya o las comunidades del Ártico, aparece un patrón imposible de ignorar.
Cuando el entorno es extremo, las reglas cambian. Y lo más sorprendente de todo es que para quienes viven allí, nada de esto resulta extraño. No genera escándalo, no provoca debate interno. Es simplemente la forma en la que su sociedad aprendió a mantenerse unida. Y ahora dilo sin filtros. ¿Te gustaría vivir en una sociedad donde las mujeres pudieran tener varios maridos legales a la vez? ¿Te parecería una liberación o una amenaza para tu forma de entender las relaciones? Sería genial y muy divertido leerte en los comentarios. Así que, gracias por estar con nosotros en este viaje. Aunque pueda sonarte raro, más del 80% de las sociedades humanas que han existido en la historia no han seguido el modelo de familia que hoy consideramos normal. Ya que lo normal en realidad es la diversidad, porque estas culturas no existen para provocarnos, existen para recordarnos algo mucho más incómodo, que lo que hoy llamamos normal no es universal, ni eterno, ni necesariamente lo más lógico. Cuando se observa sin prejuicios, seguramente muchas de estas culturas no resultan extremas. Lo extremo es creer que solo existe una forma correcta de vivir, amar y organizar una familia. Si este viaje te ha removido tus ideas, te ha incomodado o te ha hecho replantearte cosas, entonces ha cumplido nuestro propósito. Y si no quieres perderte los próximos viajes por las realidades más extrañas, fascinantes y poco contadas del planeta, suscríbete a Mundo Sin Censura. Aquí seguimos viajando donde casi nadie se atreve a mirar y la semana que viene seguimos explorando el mundo. Y créenos, lo que viene te dejará sin palabras. Ahora puedes continuar el viaje en el vídeo que aparece a continuación. No es casualidad que esté ahí. Pincha y sigue descubriendo el mundo con nosotros.